Diversas reacciones han surgido tras los resultados de la auditoría al censo 2012. Desde la oposición aseguran que la medición se está utilizando con fines políticos. Para profundizar en este tema establecemos contacto con el diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards. Gracias por su tiempo, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Macarena, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, ¿cuál es su apreciación respecto del análisis dado a conocer a esta auditoría que se le hizo del censo 2012 y dado a conocer ayer por la propia directora del INE? Mira, a nosotros nos parece que es de una base técnica bastante débil, porque todas las cifras que nos está entregando son en base a una proyección estadística de lo que ocurrió en el censo del 2002 y del 1992. Y por lo tanto está suponiendo, que es un supuesto bastante heroico, como se dice muchas veces en matemática y en estadística, de que una proyección estadística hecha desde el 2002 va a ser mejor que el resultado de 15.800.000 encuestas. Acordémonos además de que los expertos internacionales que vinieron y revisaron en detalle el censo nos dijeron que estos datos, si bien habían sido mal presentados por el exdirector, el señor Lavé, en el minuto que se presentaron los resultados del censo, sí podían ser usados para efectos de política pública, que es lo que nos importa. Y por lo tanto, con una base estadística o una metodología tan débil como la que está proponiendo en este caso la encargada, nos parece que da al menos pie de que muchos de nosotros pensemos de que lo que está ocurriendo realmente acá es que la presidenta Bachelet durante la campaña ya dio su veredicto de lo que pensaba del censo, de que iba a ser un nuevo censo, y hoy día lo que se está haciendo es tratar de justificar técnicamente una decisión política que se dio en la campaña hace más de un año atrás. Diputado, ¿qué sensación le tiene que quedar a la ciudadanía? Porque usted ha traído a colación esta comisión revisora de expertos internacionales que entregó una conclusión, pero previo a eso fueron expertos nacionales, ¿cierto? Entendemos personas muy calificadas que llegaron a otra conclusión. Ahora se hace una tercera auditoría, donde finalmente nos indican que este censo no sirve para realizar políticas públicas. ¿Qué sensación tiene que tener cualquier ciudadano cuando se han hecho tantas preguntas, tantas consultas, si es que son útiles o no los datos del censo? Bueno, yo creo que usted tiene razón, porque por un lado se entrega el censo, viene una comisión de expertos nacionales que estuvo liderada por el señor David Bravo, que es conocido, que es muy cercano a la Concertación, que es un militante de izquierda que hoy día está trabajando también en la comisión de AFP en representación de la presidenta, dijo que había que hacer un nuevo censo. Después vino una comisión internacional que dijo que no había que hacer un nuevo censo. Y después el director anterior, el señor Koymans, quien sucedió al señor Lavé, nos entregó los datos, usando los datos en las encuestas del 2012, y hoy día se vuelven a cambiar. Entonces yo comprendo que haya una molestia en la ciudadanía por los datos que se están entregando. Pero déjeme decirle algo. La estimación que nos dio el señor Koymans, el exdirector del INE, hace alrededor de un año atrás, lo hizo en base a una proyección hecha el 2012 con 15.800.000 encuestas que se hicieron durante 3 meses de trabajo. Lo que nos está entregando hoy día la encargada del INE, la señora Clark, es una proyección estadística que simplemente toma el censo del 2002 como si fuera verdad, lo considera una verdad absoluta, y de ahí hace una proyección de cuántos debiésemos ser. Y la pregunta de cajón que queda es, si realmente se puede hacer eso, simplemente proyectar estadísticamente cuántos somos, ¿para qué gastamos 60 millones de dólares cada vez que hacemos un censo? Es más, la tasa de omisión que ella calcula, que es preliminar, ni siquiera está entregando una cifra final, es preliminar, lo hace en esta base. Además, hay conclusiones que entrega la encargada, que las entregó ayer en la Comisión de Economía, que lo discutimos. Por ejemplo, dice que erróneamente los encuestadores dijeron que el 25% de las casas rurales en realidad no estaban habitadas, y ellos dijeron que no estaban habitadas. Entonces, con un método estadístico está diciendo que todos los encuestadores que fueron físicamente y dijeron que no había gente, los considera malos. Y me parece que esos son supuestos que simplemente son difíciles de entender, difíciles de creer, y eso es lo que a nosotros nos hace pensar de que lo que hay realmente detrás de esto es tratar de cuestionar las cifras de un gobierno tan exitoso como fue el gobierno del presidente Piñera, comparado con un gobierno como el de la presidenta Bachelet, que no estamos creciendo, que tenemos alto desempleo, ¿Diputado? Que la situación ha sido muy compleja.
Diputado, vamos a entrar también en la crítica política que ustedes realizan, pero quiero centrarme en estos datos que parecen difíciles de comprender. ¿Usted pone en cuestión los errores que presentó ayer la directora del INE? Ella habla de esta tasa de omisión de 9,6%, que equivale a 1,7 millones de personas en las cuales no se levantó información, y que esto tiene distintas cifras en regiones, incluso se destaca Antofagasta con un 15,1% de omisión. ¿Usted pone en cuestión los errores que ella dio a conocer ayer luego de esta auditoría realizada del censo 2012? Por supuesto, lo pongo en cuestión porque ella está diciendo incluso tasas de omisión a nivel regional. Y la pregunta es cómo ella llega a decir que 1.700.000 personas no se encuestaron. Eso no lo sabemos porque los encuestadores supuestamente no lo encuestaron. ¿De qué manera lo hace? Ella hace una proyección del año 2002 y hace una proyección estadística. Y la pregunta cae de cajones nuevamente. Si usted puede hacer una proyección estadística usando bases de datos del 2002 o de 1950 o 1970, ¿para qué todos los países hacen un censo cada 10 años? Lo hacen porque las proyecciones estadísticas pueden tener muchos errores, y presentar como verdad una proyección que ya hace esa naturaleza me parece que no corresponde. Y le voy a decir otro ejemplo. Fíjese que el censo de 1960 y el censo de 1982, me puedo equivocar en un par de años, pero en un par de... Las omisiones que se calculan en esos censos son muy bajas. Por ejemplo, el 82 del 1,5%, en el caso del año 60 de un 4,5%. Y yo le voy a hacer una pregunta, Macarena. Fíjese que el año 60 o el año 82, para una gran cantidad de comunas rurales, como las que yo represento, por ejemplo, Puerto Saavedra o Toro Schmidt, ni siquiera tenían caminos. No habían vehículos, no habían comunicaciones. Y decir que un censo hecho a base de voluntarios en esa época tuvo una omisión del 1,5% versus un censo que se hizo durante 3 meses con personas que fueron capacitadas para hacerlo y no en un solo día, me parece que evidentemente que hay algo raro en la presentación de los datos que se nos están entregando. Sin ir más lejos, el censo del 2002, usted se recordará, Macarena, que el día del censo no hubo suficientes voluntarios y hubo que llamar a los bomberos y a los militares para que hicieran las encuestas sin ninguna capacitación. Y en ese censo se dice que hay una omisión mucho menor y se usa esa base como verdadera y cierta para hacer las proyecciones. Francamente, creo que la metodología estadística o las cifras que nos están presentando son muy cuestionables. Fíjese que la encargada, la señora Clark del INE, dice que bajó el índice de masculinidad. Exacto. Esto es que respecto a esta supuesta omisión, solamente el 95% de los hombres habría sido encuestado y en el censo del 2002 el 97%. Pero fíjese que aquí estamos comparando incluso peras con manzanas, porque el censo del 2002 se hizo un fin de semana y el censo del año 2012 se hizo trabajando en horas de oficina, lo cual es lógico o dable pensar que muchos hombres que salen muy temprano en la mañana y llegan muy tarde en la noche no van a ser encuestados. Entonces, incluso en las comparaciones que se hacen, no hay claridad de que estemos comparando lo que hay que comparar. Censos ¿Diputado? De hecho, hechos en un día, versus censos de derecho hechos en horarios de oficina en 3 meses. Diputado, más allá de la crítica metodológica que usted tiene con los datos entregados el día de ayer, usted ha señalado que hay una crítica desde el punto de vista político respecto de lo que usted ha señalado. ¿Usted cree que con ese fin ha sido utilizado o al menos ha sido presentado estos antecedentes? A ver, mire, en el gobierno anterior se cuestionó la encuesta Casen, se cuestionó la medición del IPC, se cuestionaron los datos del censo. Y mucho antes de que tuviéramos esta auditoría, la presidenta Bachelet ya había anunciado que iba a hacer un nuevo censo y que el censo había sido un fracaso. Entonces, dable pensar que con una metodología estadísticamente tan débil, hay un objetivo político que es tratar de entre comillas, destruir los datos del censo y no ocuparlos para poder hacer entre comillas, un nuevo censo, este censo abreviado. Pero fíjese cuál es la problemática que tiene el gobierno. Todos los expertos internacionales en estadística dicen que se requieren 5 años para hacer un buen censo. Y en Chile vamos a hacer un censo a principios del 2017, o sea, en 2 años y un par de meses más. Por lo tanto, ¿qué pasa si en Chile no somos capaces, dado el desafío logístico que es tener un censo, hacer un censo, de hacerlo bien para el año 2017? El gobierno va a tener que explicar por qué en vez de 5 años de preparación
hizo 2 años de preparación. Y creo que eso puede transformársele perfectamente en un Transantiago a la presidenta Bachelet. Y un Transantiago que le va a costar al Estado de Chile 60 millones de dólares, además de estar usando datos que son cuestionables, por lo menos, al menos en lo que es la metodología que se está entregando para efectos de política pública, como por ejemplo la distribución de los recursos para el Fondo Común Municipal, que depende de cuántas personas obviamente viven en cada una de las regiones. Pero no es urgente para aquellos que diseñan las políticas públicas poder tener datos certeros, confiables respecto de lo que entregue el censo. Yo sé, cierto, y lo conversamos al inicio, que se realizaron distintas auditorías. Incluso en algún momento el señor Coimans dijo, bueno, cuando uno tiene una duda va a un doctor, y si es que este doctor le da un diagnóstico, uno va a otro doctor y corrobora con esta segunda opinión, y estas 2 opiniones fueron dispares entre ellas, ¿cierto? Estamos hablando del llamado a estas comisiones nacionales y también de expertos internacionales. Por lo tanto, ante la duda razonable que existe respecto de las cifras del censo, no es necesario para aquellos que diseñan políticas públicas poder resolver el problema y poder finalmente llegar a diseñar políticas públicas con cifras que sean confiables. Tiene usted toda la razón. Entonces lo que hay que hacer es lo que a mi juicio hizo el director Coimans anterior, que es entregar los datos, estas 15.800.000 encuestas que hoy día existen y que no han sido cuestionadas, más allá de los problemas de entrega de los datos del señor Lave anterior, y que quienes diseñan política pública tengan conocimiento de las falencias y los problemas que pueden tener esa información. Pero la solución que está entregando el gobierno, para empezar, supone un gasto de 60 o 70 millones de dólares adicionales porque hay que hacer un nuevo censo. Y segundo, utiliza métodos netamente estadísticos para decir cuántos somos ahora, en circunstancias de que tenemos estas 15.800.000 encuestas. Pero también la señora Clark, hay una pequeña letra chica en lo que dice, que es lo siguiente, que igual quienes quieren usar los datos se los van a entregar de manera personalizada, pero los van a entregar. Entonces igual está entregando la información porque sabe que esta información sí se puede usar, porque eso es lo que han corroborado todos los expertos internacionales que no tienen una problemática local, que tienen la posibilidad de extraerse el problema y analizarlo como tal, sin tener intereses políticos como podrían tener en particular el señor Bravo, que es una persona más de izquierda y que ha trabajado siempre en conjunto con la concertación. La señora Clark, precisamente, Jimena Clark, señaló que no sirve para diseñar políticas públicas. Usted dice que ellos de igual manera le entregan con esos fines los datos, ¿no? Ella lo que está diciendo hoy día es que no los va a publicar en Internet, pero igual se los va a entregar a la gente que los pida. Y fíjese que los expertos internacionales que no tienen un problema político interno, que no tienen tendencia interna, dijeron que se podían usar. El director anterior entregó los datos y los publicó, y también es claro que se podían usar. Entonces, lo que creo que hay que hacer acá es entregar los datos, usarlos y contar todas las falencias que buenamente esta auditoría entregó, para que quien use los datos para fines de investigación o de política pública pueda considerar dentro de la modelación que va a hacer las problemáticas que pueden existir. Pero sacarla a mí me parece que es más una cosa política. A mi juicio, y esto Macarena lo digo con mucho respeto, a la encargada del INE se le dijo, acá hay una decisión política, que es hacer un nuevo censo, declarar este censo como fracaso para tratar de cuestionar las cifras del gobierno anterior, y la señora Clark está tratando de hacerlo de esa manera, tratando de magnificar problemas que son relacionados con todos los censos. Fíjese que los expertos internacionales en su última declaración dijeron, todos los censos tienen problemas, esto es una materia estadística y es imposible llegar a todas las casas de los chilenos, especialmente cuando están en la casa. Pero sin embargo, este censo tiene los problemas que tienen todos los censos de derecho del mundo, pero se pueden usar. Y eso es lo que creo que hay que hacer. Perfecto, diputado. Gracias por compartir estos minutos con CNN Chile. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias por la invitación, Macarena.